del compu. Listo, Oscar. Bienvenido a esta nueva sesión. Vamos a iniciar. Gracias por tu amable espera. Bueno, entonces vamos a mirar. Bueno, la evidencia que tenemos para esta semana es, este es WhatsApp, es solución de caso. Entonces vamos a mirar. Ay, procesos logísticos. Ujú, listo. Listo. Entonces estamos en la guía de aprendizaje 7. La evidencia que tenemos que entregar para esta semana es una solución de caso. Es sobre acuerdos de paz y dignidad humana. Entonces, voy a explicarte todo el tema de cómo funciona, cómo lo vamos a hacer. La evidencia inició el día de ayer y termina el 14 de junio. Pero pues como estamos iniciando el día de hoy, vamos a dar plazo hasta el 15 de junio. ¿Listo? Entonces, voy a continuar. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, simplemente prendes el micrófono y me haces la pregunta. Si no, al final. Entonces, Listo, como te Silvia, decía, gracias. listo, vale. Vamos a reflexionar alrededor de acuerdos de paz, teniendo en cuenta pues el contexto social y la dignidad humana. Entonces, ¿qué busca esta actividad? Como les decía, el objetivo central es analizar y comparar procesos de paz desarrollados en qué países, en Colombia y en otro país. Es el país que tú desees escoger para comprender cómo se construye la paz y cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos activos en una sociedad democrática. Entonces aquí vamos a mirar el pensamiento crítico, ¿sí? El análisis social, la cultura de paz y los derechos humanos. Bueno, entonces primero pues, ¿qué es la cultura de paz? Es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que buscan resolver los conflictos de manera pacífica, sin recurrir a la violencia. No es solo la ausencia de guerra, es una forma de relacionarse con los demás basadas en el respeto y la solidaridad. Entonces, básicamente la cultura de paz es dialogar en lugar de pelear, es la comunicación abierta y honesta, respetar las diferencias, ¿sí? Es reconocer que la diversidad enriquece a la sociedad y no la divide. Y defender los derechos humanos, que es garantizar que todas las personas seamos tratadas con igualdad y dignidad. Entonces, esto en base es ¿qué es la cultura de paz? Porque es importante conocer la historia. Entonces, conocer el pasado no es solo una obligación académica, sino que es una herramienta poderosa para construir un futuro más justo. Comprender las causas y consecuencias de los conflictos también nos permite actuar de manera responsable como ciudadanos, ¿sí? Evitar repetir errores, ¿sí? Comprender las causas y valorar la reconciliación. Entonces aquí tengo como una reflexión. Un pueblo que conoce su historia tiene más posibilidades de construir un mejor futuro. Entonces esta reflexión nos invita a estudiar los procesos de paz, como les digo, no como algo del pasado, sino como una guía para el presente y el porvenir. Em, Listo, entonces continuemos. 17. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? El paso a paso es el siguiente. Vamos a elegir un país, pero un país que haya tenido un proceso de paz. ¿Listo? Entonces vamos a compararlo con Colombia y vamos a reflexionar sobre los factores que hicieron posible esta reconciliación. Entonces, las etapas del trabajo son estas. Primero, elegir el país. Puedes seleccionar Sudáfrica, Argentina, Chile, Alemania o Irlanda del Norte. Luego vamos a investigar. Vamos a analizar el proceso de paz y sus actores del país que usted seleccione. Luego vamos a comparar. Vamos a hacer un cuadro comparativo sobre el país que usted investigó y sobre Colombia. ¿Listo? Y vamos a concluir. Aquí vamos a redactar conclusiones y reflexiones finales. Entonces, como les decía, pueden elegir entre Sudáfrica, Argentina, Chile, Alemania, Irlanda del Norte,
porque cada uno nos ofrece un contexto único y aprendizajes sobre pues las sociedades que superan conflictos, así como lo hizo Colombia. Entonces ustedes ahí seleccionan el Colombia, pues es contra el país que ustedes quieran pues investigar o que más les llame la atención. Acá pues un caso sugerido, Sudáfrica y el apartheid. Entonces acá está como el ejemplo. ¿Qué ocurrió? Hagamos el ejemplo con Sudáfrica. Durante décadas, el apartheid impulsó un sistema brutal de segregación racial. La población negra fue privada de derechos políticos, educación de calidad y libertad de movimiento. Fue una de las formas más extremas de discriminación institucionalizada del siglo XX. Ahora sí, ¿cómo se superó? Diálogo nacional, negociaciones entre el gobierno y el Congreso Nacional Africano. Liderazgo de Mandela. Su capacidad de perdón y diálogo fue clave para la transición pacífica. Comisión de Verdad y Reconciliación. Espacio para que víctimas y victimarios se encontraran y buscaran la verdad. Entonces, mire que aquí hay tres cosas importantes de cómo se superó este conflicto. Y asimismo ustedes deben hacer con el país que vayan a escoger. Ahora sí, vamos a hacer el acuerdo de paz en Colombia. Entonces aquí estamos haciendo el ejemplo. Sudáfrica, Colombia. El conflicto. Colombia vivió un conflicto armado interno durante más de 5 décadas, con un enorme costo humano, desplazados, víctimas, comunidades destruidas y generaciones marcadas por la violencia. Los actores involucrados, igual que acá. Gobierno, representante del Estado colombiano en las negociaciones de La Habana. Las FARC, grupo armado que negoció su desmovilización y participación política. Víctimas, su reconocimiento fue el centro de proceso. La paz se construyó para ellas. ONU, la comunidad internacional acompañó y avaló el proceso de paz. Entonces, mire que en este conflicto, miramos los actores involucrados fueron estos. Aquí les doy un ejemplo de cómo hagan el cuadro comparativo. Este esquema pues les va a ayudar a organizar el análisis. Cada celda pues completa la información que investigue sobre el país y el que haya seleccionado, como les digo. Entonces aquí pues el ejemplo que les estoy dando es Sudáfrica. Entonces miren las preguntas que debe tener su cuadro comparativo. Acá hicimos un ejemplo. De Sudáfrica, cómo se superó, y de Colombia, los actores involucrados. Entonces miren que acá está lo mismo. Aspecto. Entonces las preguntas son, ¿quiénes intervinieron en el conflicto de Colombia y en el país seleccionado? Entonces aquí tenemos en Colombia, gobierno, FARC, víctimas y ONU, que fue lo que acabamos de ver. En el país seleccionado que fue Sudáfrica, gobierno, líderes sociales y ANC. ¿Cómo actuaron? En Colombia, negociaciones en La Habana. En Sudáfrica, que fue mi país, diálogo y reconciliación nacional. ¿Qué intereses tenían? En Colombia, finalizar el conflicto armado. En Sudáfrica, lograr igualdad y fin del apartheid. Contexto político social. Conflicto armado interno, décadas. En el país seleccionado es segregación racial institucionalizada. ¿Cómo se resolvió? En Colombia, acuerdo de paz firmado en 2016. Y en el país seleccionado, Comisión de Verdad y Reconciliación. Entonces, así tiene que hacer su cuadro comparativo en el trabajo. Aspecto, Colombia y ya el país que usted seleccione. Vamos hasta ahí. Entonces, aquí están las 5 preguntas de reflexión, que son las mismas que están acá, simplemente que acá están como más descritas para que usted sepa qué va a colocar. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes intervinieron? Aquí vamos a identificar los factores, como está acá, gobierno, organizaciones sociales, víctimas y comunidad internacional, así como lo vemos aquí. ¿Listo? ¿Cómo actuaron? Aquí vamos a describir los mecanismos usados a través de negociaciones, diálogos, mediación, comisiones de verdad, como lo tenemos acá. ¿Cómo actuaron? Negociaciones en La Habana, diálogo, reconciliación. ¿Sí lo ven? Bueno. ¿Qué intereses tenían? Aquí vamos a analizar las motivaciones de cada actor, es decir, qué querían lograr y por qué. Contexto político, social y económico.
cómo era el gobierno y cómo afectó el conflicto a la economía y a la vida cotidiana. ¿Cómo se resolvió? Vamos a explicar los acuerdos alcanzados. La justicia transicional, la reparación de víctimas, ¿listo? Acá está. ¿Cómo se resolvió? En Colombia fue el acuerdo de paz firmado en el 2016 y en Sudáfrica Comisión de Verdad y Reconciliación. Entonces, aquí está bien explicadito para que ustedes hagan su cuadro comparativo. Ahora sí, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Esto ya va en la conclusión y la responsabilidad ciudadana. Es decir, lo que el análisis nos enseña. La construcción de paz no es solo una tarea de gobiernos o líderes históricos. Todos somos parte de la sociedad y por lo tanto todos somos agentes de paz en nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Estado e instituciones. Ellos garantizan el marco legal y los derechos de todos los ciudadanos, ¿cierto? Ciudadanos y familias. Promovemos el respeto, la tolerancia, los valores, ¿cierto? En sí que vienen desde casa. De los centros educativos también forman valores, pensamiento crítico y cultura de paz. Entonces, miren la responsabilidad de cada uno de estos ítems. El análisis comparativo evidenció, es un ejemplo de cómo lo pueden hacer, evidenció que la reconciliación es posible cuando existe voluntad de cambio y respeto por la dignidad humana. Como ciudadanos, acá ya voy a hablar de mí, de mí. Entonces aquí ustedes ya colocan su conclusión. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de promover la convivencia pacífica y contribuir al fortalecimiento de una cultura de paz. Entonces, algo así debe de sonar bien bonito su conclusión del trabajo. La estructura del documento, chicos, sabemos que lleva una portada, una introducción, una presentación del país seleccionado, es decir, voy a hablar de Sudáfrica porque, y luego de eso, después de presentar el país que usted seleccionó o por qué lo seleccionó, ya va el cuadro comparativo, que es el que les enseñé acá, el cuadro comparativo con sus aspectos. Respuestas a las preguntas de reflexión. Ya sabemos que son estas, ¿cierto? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cómo actuaron? ¿Qué intereses tenían? Conclusiones y bibliografía. Entonces, esta sería como la estructura de nuestro documento. Ahora sí, los criterios de evaluación. Calidad y profundidad en las fuentes consultadas, reflexión crítica, ¿sí? Que esté bien argumentada por usted, un análisis comparativo, es decir, la capacidad pues de establecer esas semejanzas y diferencias entre los dos casos, organización, el tema de la estructura del documento, que no me lo entregue sin portada, que tenga una presentación en PDF, ¿sí? Que sea ordenado y que la bibliografía pues esté adecuado, que cite de la forma correcta. Listo, entonces acá les dejo pues un mensajito, un buen trabajo. No es solo el que tiene mucha información, sino el que demuestra que realmente reflexionaste sobre lo que investigaste. ¿Listo? Entonces, este es en sí el trabajo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, instructora, ahí está muy claro. Listo, Oscar, te agradezco mucho. Recordemos pues que el plazo es hasta el 15 y listo. El trabajo está súper fácil, es como de investigar, de comprender como los acuerdos de paz. Recuerda que el país que quieras seleccionar con Colombia y listo. Es como eso, es más de investigación y al final pues la conclusión que es lo que más me interesa leer. ¿Listo? Listo, Oscar. Entonces, no siendo más, que pasen una excelente noche. Quedo muy atenta a sus comentarios en Sayuna, en la página. Yo estoy muy atenta si tienen inquietudes. ¿Listo? Bueno, instructora, muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao.